van a estar acompañándome en el módulo. Yo con mucho honor de compartir el momento con ellos, el doctor Axel, el doctor Mario, el doctor Diego Rodríguez, es uno que también es neurooftalmólogo y amigo mío. La doctora Ami Reyes va a estar con nosotros también hablándonos sobre lo nuevo que hay en neuropatía óptica desmielinizante, y la doctora Marta Rodríguez estaremos entrevistándola para que nos dé su opinión de experta y de amplia experiencia en la neurooftalmología, como ya la conocemos ampliamente. Bueno, quise poner este periódico, que es el primer artículo publicado de un reporte de caso de neuritis óptica. Es un caso de la India. Me hace mucha peculiaridad cómo ven el seguimiento de hacerles el reporte de neuritis óptica, y básicamente es como el doctor entrevista al paciente, mencionan el nombre del paciente durante todo el paper, y van viendo cómo evoluciona. Entonces, desde 1879 pues se conoce la patología de neuritis óptica. No es lo único que tenemos en neurooftalmo, pero sabemos que ampliamente es conocido que cuando alguien tiene una neuritis óptica, pues luego nos ponemos como al pendiente, ¿no?, para hacer el diagnóstico oportuno y rápido. Poniendo como base varios de los temas del día de hoy, nada más mencionarles y que tengamos esta diapositiva en mente. Neuritis óptica hay muchas etiologías, pero vamos a ver los criterios, que es baja visual, dolor a los movimientos oculares, discromatopsia, el defecto pupilar aferente relativo, un defecto del campo visual típico, que en este caso vemos un escotoma secocentral, y la apariencia del nervio óptico. Otros motivos de consulta que tenemos en neurooftalmología es diplopia, defectos meramente del campo visual, pérdida visual transitoria uni o bilateral, alteraciones hipodinámicas o hiperdinámicas, sobre todo del séptimo nervio craneal, y alteraciones de los nervios craneales tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo sobre todo. Otro parteaguas en este caso, en el módulo de neurooftalmo, pues son la estaba viendo en retrospectiva, las pandemias, ¿no? Hay otra pandemia que sucedió en Cuba, que de hecho tuvieron 2 picos, que fueron muchísimos casos reportados de neuropatía óptica nutricional, tóxico-nutricional. Entonces, y aquí también se vienen describiendo gran parte de la clasificación, gran parte del tratamiento y de la descripción fisiopatológica de ciertos tipos de neuropatías ópticas. Y por otro lado, a nosotros nos toca vivir todos estos cambios que se han venido con el virus, que ya se quedó con nosotros desde hace ya un par de años, y que tenemos ya hasta nuevos diagnósticos, o siempre la sospecha inicial va a ser COVID, pero sabemos que también hay que tratar estas enfermedades como si no existiera, tomándolo en cuenta, pero fisiopatogénicamente el sistema inmune finalmente va a necesitar el mismo tratamiento que si no existiera el virus, en el caso de neuritis óptica, por ejemplo. Y bueno, el objetivo del módulo va a ser que conozcamos conceptos de actualidad, novedades, y que también reforcemos el reconocimiento básico que ya tenemos sobre temas de neurooftalmología, sobre todo en esto, pues la neuritis óptica, y también vamos a hablar de queratitis neurotrófica. Si les parece bien, vamos a pasar a la entrevista con la doctora Marta Rodríguez, que les comentaba. Ella es neurooftalmóloga ampliamente conocida aquí en Guadalajara, y ya con varios años de experiencia nos va a hablar sobre algunas preguntas que le vamos a hacer. No sé si tenemos a la doctora Marta en Zoom. Hola, buenos días. Hola doctora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias Un gusto a usted. estar participando, aunque sea por esta vía del curso. ¿Le parece si comenzamos la entrevista? Adelante, a tus órdenes. La primera pregunta que le quisiera hacer es que nos platicara en qué radica la importancia de la interconsulta neurooftalmológica por parte de otros compañeros oftalmólogos, por parte de neurología y por parte de neurocirugía. Sí, mira, como ya lo mencionaste, hay un amplio precedente de la relación estrecha entre la oftalmología y las especialidades
neurológicas. Esto pues debido a que el ojo es interdependiente con muchas de las funciones cerebrales. De las tres especialidades, el oftalmólogo debería ser el más capacitado para hacer una exploración de la vía sensorial, visual y motor y vía motora también. Pero porque tenemos a nuestro favor la tecnología en cuanto a equipo y en cuanto a técnicas especializadas para poder hacer la evaluación de estas estructuras. Por otra parte, los problemas neurooftalmológicos generalmente pueden ocasionar una discapacidad visual severa. Aparte de la tecnología, se requiere además pues la familiarización con las estructuras anatómicas y fisiológicas de la vía visual y de las funciones cerebrales. Se requiere un conocimiento de las enfermedades principales que afectan estas estructuras, de un adiestramiento especial para evaluar estas áreas y de la experiencia para utilizar los recursos diagnósticos auxiliares y aplicarlos en ello. Ahí es donde creo que es la importancia de la neurooftalmología como una conexión entre estas tres especialidades principalmente. Doctora. La segunda pregunta sería, en frecuencia, en los últimos 3 años, ¿cuáles son las causas más frecuentes que usted ha visto en sus pacientes de neuritis óptica? Mira, como yo estoy ahorita actualmente ya en práctica privada, lo que hemos seguido viendo es la neuritis que se consideraba como típica, que ahora pues nos platicarás, hay otras clasificaciones, y que ya la describiste los síntomas que se presentan en mujeres jóvenes entre los 20 y 40 años, con una baja visual rápida, y con dolor al movimiento ocular y las otras características de exploración que tú ya mencionaste. Sin embargo, ahora en la era de los anticuerpos y de que ha llegado al conocimiento de otras subclasificaciones, que pienso nos vas a platicar enseguida, bueno, la neuritis quedaría hasta ahorita como una neuritis típica o neuritis atípicas. Las subclasificaciones que requieren de la aplicación de estos estudios de anticuerpos, creo que lo mencionarán enseguida, ¿verdad? Bien. La siguiente pregunta, doctora, sería, ¿cuáles son los pacientes prioritarios en neurooftalmología o los que considera que tienen una urgencia neurooftalmológica? Mira, yo creo que podemos decir en general que son aquellos pacientes en los que la patología puede poner en riesgo serio la visión o la vida. Hay una manera relativamente, una técnica mnemotécnica, más bien, para clasificar esto, y que son las enfermedades que no se nos pueden escapar, y que serían las de las 4A, que es aneurismas, arteritis, apoplejía y anisocoria. En cuanto a los aneurismas, es bien sabido que una parálisis de un tercer nervio que afecta la pupila puede considerarse como una emergencia debido a la relación o a la posible causa de fondo de un aneurisma, principalmente de la arteria comunicante posterior, que puede poner en riesgo la vida del paciente. En cuanto a la arteritis, los casos de neuropatías en pacientes arriba de los 60, 70 años, con afección severa, baja visual severa, y que pueden tener algunos otros síntomas asociados, nos tienen que hacer sospechar en una posible arteritis de células gigantes o arteritis temporal, y en ellos tendríamos que solicitar como una emergencia
la determinación de sedimentación globular y proteína C reactiva e iniciar un manejo inmediato si queremos preservar la visión. La apoplejía hipoficiaria se puede presentar también como una pérdida visual súbita con cefalea intensa y con afectación del campo temporal uni o bilateral. Y puede también presentarse con diplopia por extensión hacia el seno cavernoso o a los senos cavernosos. Esto representa también una emergencia médica porque puede deberse a que un tumor conocido o no de hipófisis se extienda por arriba de la cisterna quiasmática y comprima súbitamente el quiasma o se extienda hacia los senos paranasales. En cuanto a la anisocoria, aunque hay anisocoria que puede considerarse benigna, sí no tenemos que olvidarnos de la anisocoria, por ejemplo, ya decíamos en el caso del aneurisma de comunicante posterior, o de un síndrome de Horner, en el que puede estar, puede deberse a una disección de la aorta, o perdón, de la, perdón, una disección de la carótida o de la vertebral. Y todo esto, pues, poniendo también en riesgo la vida del paciente. Yo añadiría las oftalmoplegias combinadas que pueden indicar alguna patología del seno cavernoso y el papiledema. Yo creo que como muchas de estos cuadros se presentan inicialmente con el oftalmólogo, pues es nuestra obligación diagnosticarlos y referirlos oportunamente al médico que debe seguirlos tratando, sea el neurooftalmólogo o sea un neurocirujano o neurólogo. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los estudios paraclínicos que solicita de manera más frecuente y por qué? Mira, los estudios de imagen, particularmente la resonancia magnética nuclear, ha venido a ser un recurso del que nos puede dar una información muy amplia para descartar o confirmar algunos de los diagnósticos clínicos que tengamos de trabajo. Y es muy importante eso, tener un diagnóstico primero de base, de acuerdo a la exploración clínica, para a partir de ahí solicitar los estudios que sean pertinentes. Si estamos hablando por ejemplo, en el caso de una neuritis óptica, pues está obligado el estudio de resonancia para determinar, en primer lugar, si es una neuritis en una persona joven o que reúna las características de la posible relación con esclerosis múltiple, pues determinar si existen lesiones en sustancia blanca que nos hagan sospechar de que se trata de una enfermedad desmielinizante, además o ligada a la neuritis. Es la estrecha relación que hay con la neuritis óptica y las enfermedades desmielinizantes, que también nos hablarán enseguida, pues nos hacen obligatorio tener un estudio de imagen para a partir de ahí continuar el manejo del paciente. También, por supuesto, perdón. Una disculpa. Una disculpa. También nos sirve para descartar, por supuesto, otro tipo de patologías, sean compresivas, isquémicas, en la vía visual posterior. Perdón, ¿está bien si continuamos? Sí, gracias. Y por último, le pediríamos un consejo para nuestra práctica clínica diaria desde su experiencia. ¿Qué nos puede aconsejar para nuestra práctica clínica? Bueno, la neurooftalmología
es de las especialidades en las que la evaluación clínica es sumamente importante. Tenemos que tener, como decíamos, un diagnóstico de base para poder de ahí decidir qué estudios vamos a continuar y echar mano de los que sean posibles. Y la otra es, el otro concepto que creo que debe quedar claro, es que el trabajar en equipo, un equipo interdisciplinario, nos puede llevar a un mejor manejo en beneficio del paciente. Se dice pues que el ojo es una ventana abierta al cerebro y creo que como oftalmólogos debemos estar atentos para aprovechar esto en beneficio del paciente. Muchas gracias. Muchas Disculpen, por gracias, favor. doctora. Esperemos que se alivie pronto y muchas gracias por haberse conectado. Gracias.